Y 15 minutos, bienvenidos todos a Viejos Vinagres. Hoy no me acompaña mi amigo Nelson porque está abocado a temas nacionales, y a temas peor, a temas más jodidos, temas familiares. Desde su cumpleaños de Mabel, su mujer, le mandamos un gran saludo a Mabel, y mañana estaremos en la fiesta de Mabel, de la cual Nelson, mi amigo Nelson, se está haciendo cargo en este momento, llevando todo tipo de bebidas alcohólicas. Tomamos muchos y Nelson es bastante borracho, ya lo saben todos. Voy a aprovechar para contarles ciertas intimidades de Nelson que no conocen. Entre ellas, bueno, tiene problemas con el alcohol, lo tengo que decir, además de la tanga fucsia esa que se pone a veces para salir a correr por Parque Guillermina. Tiene algunos problemas con el alcohol. Nelson, estamos trabajando en eso, tratando de que mejore la calidad de lo que toma, ¿no? Por eso vamos a empezar con algunas catas de whisky en diciembre. Así que, bueno, estoy con dos grandes invitados hoy. Primero, quiero presentarles a todos, muchos seguramente ya lo conocen. Ustedes saben que en Viejos Vinagres somos un programa extremadamente malvinero, y estamos nada más y nada menos que con Luis Sandoval. Dije Luis Leandro. Los oyentes del programa saben que yo digo cualquier nombre, el apellido lo digo correctamente, pero tengo terribles problemas con los nombres. Él es mi amigo porque lo solucionó, porque tiene dos nombres, se llama Esteban Antonio. Se cambió el nombre para que yo lo pueda recordar, nada más. Y después estamos con mi gran amigo Esteban Antonio, un gran amigo personal y además gran amigo del programa. Saluden al público. ¿Están abiertos los micrófonos? Gracias. Leandro... ¿Están abiertos los micrófonos? Sí, podemos saludar. Bueno, saludo. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por acompañar Viejos Vinagres. Y la verdad que sí tiene problemas de memoria aquí el conductor. No, pero ya te dije, Luis. ¿Será por el problema de alcohol que tiene tu amigo que repercute en vos o cómo es? Tenemos algunos problemitas en común. Entre ellos el alcohol. Ah, bien. Que ese no es el más grave. No es el más grave. Sí, pero tenemos algunos problemas, pero la audiencia nuestra ya está acostumbrada. Está un poco tímido a la hora de hablar por el micrófono, pero va a hablar mi amigo Esteban. Hace señas de que no quiere, pero va a hablar. Bueno, les decía, Leandro es el director de... Leonardo. Sí, Leonardo. Leonardo. Pero vos sabés que es una confusión común. Me dijo, hoy voy con Leandro. Ah, Osvaldo, eso ya es un mal mayor. Entonces, si Osvaldo dice Leandro... Pero yo tengo la teoría de que todo el mundo lo hace para confundirme a mí. Puede ser, ¿no? Puede ser. Hay un complot universal para confundirte a vos. Sí. Yo sí estoy convencido, digamos. Me sumo a la teoría. Bueno, te apoyo. Leo, vos sos el director del Club de Cine. ¿Cómo funciona? Contanos bien cómo es. Bien, el Club de Cine Tucumán nació hace ya muchos años atrás. Ya creo que estamos por cumplir los 10 años. Hay que hacer una fiesta. Van a estar invitados todos los oyentes de Viejos Vinagres. Y nació con una idea de hacer un cine que nos represente como tucumanos. Y si bien hay muy buen cine aquí en Tucumán, que quizás no es muy conocido y no se difunde, pero la idea era que cuando contemos historias tengan tres cualidades importantes. Y la primera de ellas era que sea cine regional, que se desarrolle en el NOA. La segunda de las propuestas era que sea hablado en nuestro idioma, y cuando decía hablado en nuestro idioma, me refería a que respete los modismos del tucumano, del santiagueño, que uno lo identifique perfectamente cuando vea la imagen. Y la tercera, que sea popular, con historias que pueda entender cualquier tipo de ser humano, y hasta los extraterrestres que puedan entender nuestras historias. Y también tenía una particularidad de que en lugar de buscar sets o lugares que no sean reconocibles, yo buscaba lugares que uno pueda reconocer. Que sean familiares. Sí, que pasen 10 años y yo pueda decir, en esa confitería que ya no existe y que está en este video, yo conocí a quien hoy es mi esposa. Por decirte una historia. Desde el punto de vista del espectador, a mí me encanta. Creo que ese ha sido uno de los grandes, sobre todo lo que le ha pasado a los porteños, de los grandes éxitos del Eternauta a principio de este año, ¿no? Coincido. Cuando vemos el Eternauta vemos imágenes, vemos gestos argentinos que nos emocionan, nos hacen ingresar en la película y ser parte de la misma. No son familiares, ¿no? No son familiares. No son... Le damos la bienvenida a Osvaldo, que así que mejor tarde que nunca, ¿no? ¿Cómo estás, Osvaldito? Es que yo
bueno, parece que nos hemos cruzado. Yo esperé hasta este momento que nos viéramos allá en los especiales. Yo estuve ahí desde ese momento. Así que bueno, desencuentros los hay en todos los lugares de la vida. Y así como la Biblia te dice, hay tiempo para el desencuentro y tiempo para el encuentro. Bueno, o sea, todo para si ahora es el tiempo del encuentro, ¿para qué vamos a pensar en los 15 minutos de desencuentro? Osvaldo, estábamos hablando de que hay un complot universal para confundir la memoria de Mariano. ¿Estás de acuerdo vos que sos un hombre instruido, inspirado? Y que sabe de conspiración. Y atemporal, ¿Por qué no decimos mejor desde cuándo está ese complot? Porque para mí yo ya he perdido la memoria desde que nací. ¿Desde cuándo está? Realmente yo también perdí la memoria. El mundo gira alrededor mío, digamos. Bien. Entiendo que desde que nací hay una especie de conspiración internacional para... Yo ya perdí la memoria, por eso te digo, capaz que vos tenés mejor memoria que yo. Pero, en serio, pobre Leo. Te está afectando el problema de Mariano. Leo, que es Leonardo. No sé si se dan cuenta que lo dije bien. Pobre Leo, le dije Leandro, Leonardo. Luis también. Hoy arranqué, llegó, se sentó, le dije, ¿qué hace Leonardo? ¿Cómo estás? Y arranca el programa y le digo a Luis, ¿vos te das cuenta? No estoy bien. Hay cosas peores en la vida, Mariano. No, sí, por supuesto. Hay cosas peores en la vida y bueno, de una de esas de donde vengo también hace un rato, pero bueno, en fin, ¿para qué vamos a pensar en eso si la idea es pasarla bien o lo mejor posible, ¿no? Bueno, escúchame, Leo, seguimos contándolo. Entonces, con esta idea... Nace el Club de Cine Tucumán, que en su momento fue un grupo de amigos en el barrio contando historias que se nos ocurrían, y luego eso se fue transformando en algo más grande, más especial, donde ya empezamos a preparar alumnos que puedan después representar nuestras historias en la gran pantalla. Y le sumamos ahora, hace un año, la idea de crear una videoteca de sucesos tucumanos, de hechos históricos tucumanos que sean muy pocos difundidos, que no se conozca. Hace poco estuve grabando lo nuevo que se viene, que es Los Hermanos Sean Unidos, que va a dar bastante que hablar. Como digo yo, me van a odiar y me van a amar con ese corto que vamos a lanzar, porque habla justamente de las grietas que ha tenido nuestra hermosa Argentina a través de la historia. Empezando... somos especialistas en grietas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y si no, fíjate cómo está la ciudad, en especial entre la Monteagudo y Mendoza. Bueno, esa es otra grieta. Creo que ese es un ejemplo de la grieta nacional, pero ese es otro tema. Sí, tenés razón. Arrancamos con unitarios y federales, pasamos en los 70 con otro problema grave en la sociedad y en el país, y hoy por hoy podemos... Peronismo antes, en los 70, bueno, ni hablar, Boca River, digamos. Boca River, sí, apasionados y a mal. Apasionados y mal. Sí, somos como especialistas en eso. Especialistas en eso, y de eso se trata este corto, de plasmar en el arte esa diferencia que tenemos en el argentino y un llamado a la unión nacional. Qué bueno eso, qué bueno. De eso vamos a hablar más adelante del programa, largo y tendido, porque creo que es un poco una de las conclusiones. Yo quiero hablar de una... No cerré la idea, ya se me escapaba. Ya me está contagiando Mariano con su problema de memoria. ¿Qué ámbito? Yo no soy médico, no sé por qué me ven así. El director de la radio que está sentado ahí. El director de la radio es el culpable. Como rulo de estatua ahí. Controla porque sabe que yo digo cosas que no tengo que decir y después viene la gente de la gobernación y le echa la culpa. Yo no soy médico, no sé por qué me ven a mí. Si el problema es médico, yo no. Usted es doctor, pero no de medicina, justamente, ¿no? Por eso digo. Bien, estaba en el archivo histórico de la provincia y empieza Javier Crito, que es el director de allí, a contar. En esta sección tenemos todo lo referido a legislación de Tucumán, y en este sector, y me empieza a nombrar lo que tenía. En ese tomo tenemos juicios de hechicería en Tucumán, tenemos... sí, es increíble todo lo que tenemos allí. Pero por favor... Escúchame, no me diga que nadie conoce los famosos mixtos del Autódromo Nacif Estéfano, donde eran la colección más variada de plumas coloradas que uno hubiera imaginado, y de cintas coloradas y de otros elementos. ¿Así? Y después lo que son los merenderos en camino a Ticucho, pero por favor, entonces... Bueno, como veis, hay material de historias que están relevadas, que están autenticadas ahí en los libros históricos que han pasado en Tucumán. Así que tener una videoteca de hechos tucumanos
no es decir, va a ser un documental aburrido, no, la idea es contar esas historias que nos pueden atrapar a todos, sí, como te acabo de decir. Por ahí que conoce el acervo cultural del tucumano promedio, pero que no ha sido llevado a los medios de comunicación tradicionalmente. Está muy interesante, la verdad, eso, Leo. Sí, y también hay personajes de nuestra historia que han sido famosos en la sociedad, que ya desaparecieron y que cuando lo veas en video, lo ves en la pantalla, reconoces parte de nuestra historia como tucumanos. Qué bueno, qué bueno. Andrés Bazán Fría, digamos, está incluido, digamos, el famoso... Quizás no tan famosos o evidentes, vamos a hablar que también pueden entrar en la lista de personajes a retratar, pero vamos con algo sencillo. ¿Vos te acordás de este hombre bien elegante que vendía cubanitos? No, por favor. Ese toda una institución de la Galería San Martín. Claro, ese es un emblema de un personaje tucumano. Era muy famoso el apellido. No, bueno, está él, estuvo en su momento doña Sara Figueroa, otro... Sara Figueroa. Me suena, ¿quién era la campeona de la empanada, que la Galardonó Menem, por ejemplo, pero que murió en la total pobreza, a pesar de haber tenido premio nacional. Mira. Y que yo me enteré justamente por vía de uno de los hijos adoptivos de ella, que fue profesor nuestro en la parte de serigrafía aplicable a modelismo. Mira. Que él la estaba cuidando en sus últimos tiempos. Bueno, Tucumán ha dado muchos personajes, ¿no? A través de la historia argentina. Tenemos muchos personajes históricos, héroes de la patria, y como reza una de los cortos que vimos esa noche, el martes ahí en la UNSTA, Tucumán es cuna de héroes. Sí, claro que sí. Y esa frase es dicha por un BGM que aparece en Tiempos de Patria, uno de los cortos que hemos proyectado el martes. Mi amigo que suele estar acá también sentado donde estás vos, por Oscar Jaimé. Sí, por Oscar Jaimé. Claro, por el teniente coronel Oscar Jaimé, veterano de la guerra de Malvinas. Ah, sí, ni más ni menos. Bueno, estuviste presente el martes, íbamos a hablar del martes. Le quiero contar a la audiencia que el martes, tanto Leo como Osvaldo, como la cátedra de Osvaldo, hicieron una presentación sumamente interesante, por muchos aspectos que vamos a comentar, que van más allá incluso de lo artístico de los cortos, ¿no? En el marco de la cátedra de estudios sobre las Islas Malvinas que tiene... Correcto, cátedra libre de estudios Malvinas. Contarnos un poquito para ver... Es una iniciativa que le correspondió al anterior decano, que justamente concluyó su mandato en abril, el doctor Ricardo von Buren, que justamente es un fanático, como buen yerbabuenense, de la cuestión malvina. Sabemos que Yerbabuena tiene una particular adhesión a la causa malvina, y me dijo, bueno, te haces cargo de la cátedra de Derecho Internacional, dice, ¿te animas a hacer una proyección especial en la parte de Malvinas? Sí, lo que hay que hacer dice, hay que hacer una cátedra libre en la que, si bien podemos tocar el tema de la guerra de 1982, pero no tiene que ser el único. Si vos conocés de alguna otra historia que hasta ahora no se haya difundido adecuadamente en la sociedad, te pediría que la agregues vinculada a ese fenómeno de Malvinas, pero necesariamente el conflicto. No necesariamente el conflicto. Si bien, digamos, la primera manifestación de esta cátedra fue en el 2022, que se trajo a 4 veteranos del Canberra, justamente liderado por el Comodoro Rivalier. De las aeronaves Canberra de la Fuerza Aérea. Claro, de los Canberra de la Fuerza Aérea. Rivalier vino después el segundo de esa, no me acuerdo en este momento, también creo que era copiloto de Casado en uno de los caídos justamente del Canberra. Bueno, en el 2023 se hicieron 2 presentaciones. En ese momento lo invitamos a quien ya hoy no está entre nosotros, que era el doctor Florencio Aceñolaza, toda una institución en lo que a la geología de Tucumán, premio internacional también inclusive tenía. Fue otro de los invitados que me regaló incluso un libro de los estudios que él tiene de la plataforma continental sobre Malvinas y todo lo que es la problemática de lo que y por qué en estos momentos los ingleses no quieren deshacerse de Malvinas. O sea, todo lo que es la napa austral de petróleo, que si bien aflora en Vaca Muerta, pero está sobre todo el Atlántico Sur
dispersa esa napa petrolífera. Bueno, él nos explicó más o menos ese aspecto. En el mismo 2023 hicimos hacer una videoconferencia a la que fuera Johnny Nieta de Luis Bernet, a Paula. Bueno, y después finalmente el año pasado... el primer gobernador de las Islas Malvinas, Argentina. Exactamente. Y el año pasado te tocó a vos. Así papelones ahí en la cárcel. No, para... ¿Cómo? Hicimos papelones ahí, los viejos vinagres estuvimos ahí haciendo papelones en la cárcel. No, para nada. En la cátedra por lo menos no. En la cátedra. Porque Osvaldo es amigo. Comprendo. Digamos, en la cátedra se pasaron. Eso evidentemente han quedado toda la gente chocha y todos me decían, aunque yo no haya ido, tengo el certificado lo mismo. Tiene muchas reproducciones en YouTube la conferencia, esa que la filmó la UNTA, ¿no? Le contamos a la gente que es muy lindo las instalaciones, la verdad, de la UNTA son un espectáculo, tiene es el problema del Alzheimer que tengo, pero sí tienen cámaras para que donde quieran grabar. Sí, y además de eso, yo te digo, pienso que por comodidad, incluso que hemos pensado en las personas de movilidad reducida, que el lugar donde se lo hizo es el mejor lugar para este tipo de eventos. Son las aulas magnas, ¿no? Es el aula PB1 para conferencias ordinarias como la nuestra. Perfecto. Así que... Pero son muy bonitas las aulas, muy cómodas. Sí, muy cómodas. Así que, bueno, y este año hicimos la quinta, que bueno, es la que estamos comentando. Y el tema que nos digamos, justamente Leo estuvo haciendo una presentación. Y bueno, y ahora justamente te lo mandé hace un rato porque pienso que tiene una conexión indirecta. Vos me dices que hace 2 semanas que estuviste con Martín Ayerbe. Sí, estuvo acá en el programa, Martín. Bien, bueno, es el que necesitaríamos contactarlo para 2026. Ese te lo contacto. ¿Te lo contacto? Perfecto. Él estuvo tanto la semana que viene tiene que estar Romina, su mujer es socióloga y tiene un estudio muy interesante sobre poblacional argentina. Bueno, entonces ya sabés que me tenés que pasar todos los datos para que lo contactemos para 2026, porque ya digamos... Pues perfecto, fenómeno. Entonces es el candidato, entonces yo les comuniqué ya a Lorena justamente esta cuestión. Y también tenemos pensado ver de enfocarlo desde el punto de vista deportivo. Ya te diré en su momento quién sería el invitado. Ok. Bueno, como les decíamos, el martes el Club de Cine presentó 4, en el marco que nos acaba de contar Osvaldo Pierro, presentó 4 cortos sobre Malvinas, ¿no? Dirigidos por Leo. Contanos un poco también, además de los cortos, quiénes integran el Club de Cine, porque había uno de los actores que participaba del corto que estaba presente. Fede, el de mejor vocación a pesar de su problemón de salud. Sí, lo tengo que decir por razones obvias. Federico Villafañe es uno de los integrantes del Club de Cine que ya me acompaña. Esta será la 3ª temporada, ya que tenemos en el Club de Cine la particularidad de ir renovándonos anualmente con nuestros alumnos que integran los cortos. Eventualmente, si llamamos para grabar algo, algunos de nuestros viejos alumnos o... Claro, para alguna participación en el corto. Especial, exactamente, o quizás algún actor o actriz profesional acá de Tucumán. Claro. Y en la noche del martes estuvo presente Federico, estuvo presente Lucía Perea, que también es alumna actual, y no recuerdo si había alguno de los ex alumnos, estaba el amigo Gabriel López, que es alumno actual también del Club de Cine. Y proyectamos 4 cortos, de los cuales 2 soy el director y 2 soy el productor. El productor. Los 4 con temáticas de Malvinas, en diferentes momentos. Diferentes épocas, los cortos, ¿no? Diferentes épocas. Podemos ver una evolución y también diferentes historias que se contaron, que se plasmaron ahí en el cine. Ahora las vamos a contar, porque me parece bastante interesante, nos ayudar a refrescar la memoria, por ahí no me acuerdo el título del corto, pero... Sí, y me gustaría que las cuentes vos para ver qué percibiste y yo te voy aportando ahí. Así que si les parece, vamos a un corte cortito, pasamos un poco de música y quebradas. ¿Sí? Estamos volviendo con más Viejos Vinagres y le mando un gran saludo a nuestro amigo Nelson, que debe estar atentamente escuchando en su viaje entre su casa, llevando cosas ahí
al círculo, al liceo militar, para después hacer mañana toda la crítica necesaria que me va a hacer seguramente cuando me agarre y dice, no, ya estoy con solo, pero la maneja él. Así que bueno, 2 minutos, 3 minutos y volvemos con Leo, Osvaldo y a Esteban, que acá un carácter hay que hacerlo hablar. Hincha del Atlético Tucumán, que lo vamos a hacer hablar porque si no se va a pudrir todo. Ahora volvemos. Y está en plena Ciudadela, digo. No sé si yo conozco. De maíz para esa boca abierta y un espejo retrovisor para que recuerde que metió la pata. Moscas verdes parece buche y un tesoro de su cagada para que recuerde. Acá en Viejos Vinagre le mandamos, reiteramos, Nelson no está hoy con nosotros porque mañana tiene el gran festejo de su pareja Mabel, 50 años, te mandamos un gran saludo Mabel, mañana nos estamos viendo y continuamos acá con Leonardo Sandoval, con Osvaldo Fierro, con Esteban Antonio y no me equivoqué en ningún nombre y vamos a ver, Leo, contanos un poco bien, ahora ya más precisamente, contanos de los 4 cortos. Bueno, ahí me vas a ayudar porque quiero, sí, vos estabas ahí observando los cortos, entonces aprovecho para saber cómo lo percibiste, qué es lo que interpretaste. Arrancamos con un corto que trataba un problema de un veterano de Malvinas y cómo los recuerdos en un momento puntual, que es para un 31 de diciembre, le afectan de manera muy especial. Ese fue el primer corto donde mostramos una de las caras del conflicto posterior a Malvinas. ¿Esa es la retirada, Leo? Claro, retirada. ¿Retirada no era el último? No, esa sí. Sin retirada es el último. Hay uno retirada y otro sí. Retirada es el primero, que incluso el mismo nombre tiene ya un simbolismo, como que el personaje quiere borrar de sí mismo esos recuerdos que lo torturan y le hacen mal, ¿no? Por eso quiere retirarse de esos hechos, de ese recuerdo, quiere olvidar ese momento. Les cuento a la audiencia que lo que se puede ver en el corto es, si yo no me equivoco, es un excombatiente o veterano que está comiendo, entendí que era más o menos el 31 de diciembre. Sí, ¿no? sí, es correcto. Esta falta como es la cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Hacia Año Nuevo, él está comiendo en los festejos familiares y empieza a escuchar las detonaciones de los fuegos artificiales de los festejos típicos del Año Nuevo. O sea, el SSPT se llama eso, el síndrome de estrés postraumático. Exacto, sí. Y empieza, eso, claro, le causa una conmoción típica del estrés postraumático. Estrés postraumático típico. Que le contamos a la gente que es uno de los efectos que tiene casi todo involucrado en un conflicto bélico, ¿no? Y el conflicto bélico de Malvinas fue especialmente intenso, fueron poco tiempo, pero muy intenso, sobre todo a partir de mediados de mayo fue muy intenso, los combates, fueron muy cruentos los combates y la mayoría de
los que han vuelto de Malvinas, en mayor o menor medida, sufren, como es lógico, de efectos postraumáticos, efectos que hay que aclararle también a la audiencia que no han sido tratados por el Estado, los dejaron a su suerte, librados a los veteranos y excombatientes de Malvinas, más allá de que a mí no me guste hacer esa distinción, y es uno de los causas de por qué ha habido más muertes después de Malvinas que durante por suicidio, claramente. Ha habido 900, si no me equivoco, 935 suicidios Sí. Luego de Malvinas. Con lo cual, creo que este corto refleja un poco lo grave, cómo afecta a las personas y cómo los hemos abandonado también, ¿no? Sí, exactamente, concuerdo contigo. Es un corto dirigido por Ismael Miño, un gran amigo que en estos momentos está en otra provincia trabajando. Y que fue premiado ese corto. Sí. ¿No? Al principio del corto. Recibió el segundo premio al mejor corto argentino en el Festival Gerardo Vallejo, del año que se cumplían los 40 años de la gesta de Malvinas. Fue para los 40 años de la gesta. Sí, que el Gerardo Vallejo, el festival, lanzó la convocatoria que tenía una especial orientación ese año a encontrar cortos dedicados a Malvinas. Y este corto en sí participó recibiendo ese galardón, segundo mejor corto argentino. No me sorprende porque la verdad que no solo la trama del corto y lo que quiere transmitir el corto es excelente, sino que además como está filmado, después de los cuatro, todos los cuatro están muy bien, pero fue el que a mí personalmente, y esto ya es una cuestión de gusto personal, desde lo que tiene que, de lo poquito, muy poquito que sé de filmación, me gustó mucho, realmente sí, pero profesional ese corto, la verdad. Es corto, valga la redundancia, como le explicamos a la audiencia, dura pocos minutos, ¿no? 4 o 5 minutos más. Sí, 4 o 5 minutos, si así contamos todo el mensaje. Contar en tan poco tiempo, ¿no? Hoy hay más grandes los desafíos para los que hacemos cine, porque hay concursos de 7 segundos. ¿Un corto de 7 segundos? Sí, lo que hemos estado trabajando en abril, justamente, de León. Y tenés que contar una historia que emocione, que deje un mensaje, algo en 7 segundos. Ese es un desafío. No me lo he imaginado tampoco. Es como que te diga, Mariano, queremos que des una conferencia de 7 segundos. Prácticamente un gesto. Sí, subís, haces un gesto, decís una frase y se te acabó el tiempo. Y ese gesto tiene que marcar. La capacidad de hacer eso, evidentemente, tiene una capacidad muy elevada de transmisión, no solo técnica. Hay cortos que realmente te dejan sin palabras. La imaginación que han puesto de manifiesto y el talento en la creación que te dejan muy sorprendido. Bueno, este corto me pareció excelente visualmente, ¿no? Para verlo, aparte la estética sombría también traía la reminiscencia del estrés, ¿no? de la guerra, los gestos del actor, bien actuado, la verdad, redondo, ¿no? Como dicen, no me sorprende que haya recibido premios. Y toca un tema, los 4 cortos, sobre todo 3 de los 4 cortos que vimos el martes, revuelan una idea que es el proceso de desmalvinización, del cual, Leandro, hiciste un parlamento muy interesante antes de presentar los cortos en la UNTER el otro día. Bueno, dije varias cosas. Me encantó porque arrancaste con un discurso políticamente correcto. Sí. Me encantó eso. Sí. Contame. Es que me venía sonando desde que Osvaldo me hizo la convocatoria. ¿Qué tenía que decir? ¿Qué tenía que contar? ¿Qué es lo que se esperaba de mí que dijese frente a la audiencia, que se pudiera reunir allí? Y la verdad que todas las ideas que me decían de vos tenés que arrancar así el discurso, esto es lo correcto, esto se hace así, me hacían muchísimo ruido, como dice ahora la frase, porque si bien era, digamos, lo políticamente correcto para argumentar la presentación y compartir con los asistentes, en lo personal, no con nadie, exactamente, para no quedar mal con nadie, pero internamente había algo que me decía, no puede ser decir lo que sentís. Entonces, arrancamos con un discurso que es el que escuchamos casi
casi calcado en cada acto, en homenaje o en recordación de la gesta de Malvinas. Para yo que lo escuchaba no me hacía ruido, digamos, lo usual, lo esperable. Es lo de siempre, no hay ninguna novedad, y hasta que en cierto momento digo, bueno, hasta aquí. Si fuese de papel, en este momento arrugo el papel y lo tiramos porque este discurso no va. Aquí, y ahí empezó realmente tu conferencia, digamos. La verdadera presentación, donde dijimos de qué se trataba y cuál era mi sentimiento. Y el sentimiento es que después de Malvinas hubo, y esa frase lo describe todo, desmalvinización. Hubo un proyecto, una labor constante de borrar, de tapar, de meter bajo la alfombra, y no se habla de eso, no se dice nada. Y eso causa mucho. Que no se habla, se miente. También se llega a mentir en muchos casos, o exacerbamos algunos hechos y solo escuchamos. Es una forma de mentir. También es una forma de mentir, cuando hechos que se agrandan y solo se cuentan una parte y no toda la historia. Y es cuando uno queda con un sabor amargo, y los que tenemos un poquito más de sensibilidad, especialmente los artistas, nos gusta escuchar un poco más y investigamos un poco más, y ahí es cuando surge nuestro propio pensamiento y nos cuesta a los artistas quedarnos en silencio. Y los hay de todo tipo. Hay artistas, por decirte, un director famoso, que a su vez fue cantante, Leonardo Fabio. Él era peronista y fue apasionado peronista, conocemos su historia, su biografía, pero es un claro ejemplo que los artistas solemos pensar más allá del común denominador, involucrarnos un poquitito más. Y en este caso sí, ahí arrancó mi verdadera conferencia, mi verdadero pensamiento, y creo que la evolución que vimos o los cambios que vimos en los cortos también marcan cómo ese pensamiento se fue plasmando hasta llegar al último corto, que ya nos vas a decir de qué se trataba. Ese fue el primer corto, esa fue la presentación donde realmente pude decir lo que sentí en cuanto a estos años, que afortunadamente con el transcurso del tiempo se empezaron a escuchar las voces de los veteranos de Malvinas, se pusieron a hacer documentales que empezaban a contarnos Malvinas de otra forma, y hasta incluso se empezó a ver los documentales hechos por los ingleses, y empezamos a ver cómo esa historia que nos relataron no era tan así. ¿Quién era la historia que contaban los ingleses? Ni siquiera eso, como decís, Mariano. Ni siquiera la historia que contaba el enemigo de nuestra nación, que nos tiene invadido. Todavía era más verídico la historia que contaban en Inglaterra. Eso sí. Y nos dejaba mejor parados. Si hay algún desprevenido sintonizando la radio, los que ya te siguen seguro saben, lo has tocado muchas veces al tema, pero si hay un desprevenido en la radio, estamos hablando de que durante mucho tiempo se nos contó un relato sobre Malvinas, y cuando lo vas a comparar con el relato de los ingleses, casualidad, es totalmente diferente, y nos da una pauta que la historia real es otra. Sí, es increíble, pero es cierto. Y sobre todo 3 de los cortos que vimos el martes sobrevuelan este concepto de la desmalvinización, y Leo aprovechó, y ya nos adelantó el público que estábamos presentes en la UNTA, su postura con respecto a la desmalvinización, y su postura también con respecto a la industria, si se quiere decir, cinematográfica, y las dificultades que tiene la industria cuando uno va contra el relato oficial desmalvinizador. Que un poquito más adelante, después cuando los cortos, vamos a entrarnos a ese tema que me parece todavía más interesante que los cortos, para que nos cuentes y le cuentes a la audiencia, pues algo que pasa y la gente a veces soslaya o relativiza o no cree que pasa. Lo deja pasar y no se da cuenta que está sucediendo. Director de cine, ¿cómo pasa esto? En el primer corto, que se llamaba Retirada, es un corto que va de la mano, si se quiere, con lo que siempre hemos escuchado. Y puse de ejemplo Iluminados por el Fuego. La famosa película que estuvo Gastón Pauls. Exactamente. Y hay una serie de películas argentinas relacionadas con la gesta de Malvinas que nos hablan del sufrimiento del soldado. Casi todas, te diría, ¿no?
los niños de la guerra y bueno. Y este corto entraría dentro de esa temática que es real, se ha sufrido, en toda guerra se sufre. Hace un momento fuera del aire yo te decía una frase que es la frase que quizás representa al producto que está grabando en la actualidad al Club de Cine, y esa frase era: desde la producción rechazamos cualquier acto de violencia generado contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Eso está descartado, por supuesto. Pero hay que, como decíamos hace un rato, contar toda la historia, la verdad histórica, exactamente. Bueno, y este corto que nos relata el sufrimiento de este veterano entraría dentro de ese tipo de cine que nos ha contado esa verdad que es real también a través del tiempo. Y lo único que ocurre, el famoso síndrome de estrés postraumático, que ocurre con los veteranos de todo conflicto bélico, ¿no? También ocurre con los que han sufrido un accidente de tránsito. Y para el desprevenido que sintoniza la radio, también lo viven los soldados ingleses, no es solo del lado de nosotros, de allá también pasa lo mismo. Por supuesto que sí. Y el segundo corto, recordame, a ver, ¿era el de Carvalho? Sí, el segundo corto era de Carvalho, y esa es una historia más bien, yo le llamaría dulce, más solemne, más simbólica, quizás comparable con la emoción que uno siente cuando ve izarse la bandera o escuchar cómo se canta a todo pulmón el himno nacional. Era otra temática que también se grabó el mismo año cuando se cumplían los 40 años de la gesta. Fue para los 40 años de Malvinas. Exactamente, estos dos cortos, el primero y el segundo, se grabaron ese mismo año. Cuéntanos un poco para la audiencia que no tuvieron, ¿de qué se trata el corto? Ese corto que les voy a relatar ahora está disponible en YouTube, se lleva por nombre Saludo 1. Y es un día como cualquier otro en la vida de un niño que va con su mamá, con su hermana, están en el centro, se van a tomar algo en una confitería, mientras la mamá discute con el padre por teléfono por las notas malas que tiene su hijo en la escuela y que el padre está ausente. Está trabajando el padre, por lo que se ve. Por lo que se nos cuenta ahí en la historia. Mientras el niño, abstraído en sus pensamientos, posa su mirada y su atención en un televisor que hay en el bar. ¿Y qué estamos viendo allí en ese televisor? Un documental sobre este accionar de Carvalho en Malvinas. Y él nos empieza a relatar cómo... el ataque al Invencible. Exactamente. Al portaaviones inglés Invencible, que jamás ha reconocido, Inglaterra jamás ha reconocido que haya ocurrido, pero todos los datos históricos muestran que efectivamente se ocurrió. Hay muchos secretos de guerra, recordemos que el secreto de Estado todavía las acciones de Malvinas en Inglaterra hasta el año 2050, ¿no? Fue extendido primero hasta el año 2022 y en el 2022 se extendió 30 años más. ¿Se extendió? Sí. Se extendió. Bien, y en ese punto, y vamos a spoilear el corto, el niño queda como mimetizado con Carvalho. Así es. Con el relato del mismo. Y de allí ya los vemos caminando por la ciudad y tomamos un monumento que hay en la zona de Lomas de Tafí. Quiero preguntar dónde estaba ese es un avión A4 en forma de Gateway. Es una réplica. Es una réplica hecha sobre malla de alambre con cobertura. ¿Yo el fuselaje? No, yo he participado justamente desde afuera, lo he visto. Es una escultura. O sea, es una escultura con la malla de alambre de cualquier estructura como cielo raso, etcétera, sobre la cual se ha colocado la cobertura de cemento. Está al ingreso cuando vas por autopista hacia Tafí Viejo, bien ingresas a mano izquierda en Lomas de Tafí. Bueno, eso es lo bueno de la cotidianidad que tienen estos cortos, de reconocer lugares. Podemos reconocer lugares. Es lo más destacable de la entrada del barrio. Y alrededor del avión que han recreado hay bustos los 55 héroes de pilotos caídos. De pilotos caídos en el conflicto de Malvinas. Entonces, era el lugar ideal para que ahí terminase o se grabase una de las últimas escenas, también interpretado por alumnos del Club de Cine, sí. Cuando este niño se suelta de la mano de su mamá y corre.
el monumento. Y hace el saludo. Y ahí hay una cosa que es el saludo militar. Y hay una cosa que quiero ahí destacar, que evidentemente o Leo la vio a la película que voy a mencionar ahora, y si no la vio, de alguna manera algún pajarito le habrá comentado lo que voy a comentar ahora. Es el calco, digamos, esa escena de que el changuito se cuadra ante el monumento a los héroes de la 4, es un calco de una película también emblemática, la debes conocer, Leo, Más allá del sol. Es la historia de la vida de Jorge Newbery en Argentina, data del año 1974. Es exactamente la misma historia. Porque en no la vi, Osvaldo, la voy a buscar, pero me hiciste acordar también de otra película maravillosa, Lágrimas del Sol. Nada que viajé, volé con mi mente. Esta llama Más allá del sol y es... Y sin Skyhawk, volé sin Skyhawk. Y para qué te digo, la escena realmente conmovedorísima del final de esta de Más allá del sol, ¿por qué? Porque se ve cuando Jorge Newbery se estrella en el último vuelo antes de encarar el cruce de la cordillera para satisfacer a una de las damas mendocinas y por haber... No podía ser menos, vos que sos fanático de la aviación, y poder haber visto esa película. Bueno, después me pasás el nombre, así sí, la busco y la veo. Perfecto. Ya te lo paso, para que no se pierda la vida, ya te lo digo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se lo ve muerto a Jorge Newbery tendido al lado del avión, uno cree que es ahí donde termina la película. Sin embargo, es traspolada la escena del Newbery muerto a la época en que se filma esta película, 1974, y ahí se lo ve a Jorge Newbery revivir y contemplar desde la distensión del que resucita y que ve en el cielo, bueno. Y que ve en el cielo la acrobacia del recientemente debutante, el Pucará, en acrobacia. Y después, para cerrarle el debut en el cielo del Pucará, una escuadrilla de A4. Bueno, es increíble lo que me acabas de contar, porque no sabía de la existencia de la película, pero quedo sorprendido, porque yo había soñado el guión original, que a veces por falta de presupuesto, por muchas razones, cuando hacemos cine independiente, no se puede llevar a concretar la escena original y hay que adaptarla. En el guión original, Osvaldo, cuando el niño saludaba, la mamá se lo llevaba de nuevo retándolo y se van caminando, él se daba la vuelta y sonreía mientras miraba. Esa escena se grabó. Él se da la vuelta y sonríe mirando el avión. El avión, lógico. Ahí empalmaba en el guión original la aparición de Carvalho al lado del avión y le devolvía el saludo al pequeño. Bueno, por eso me sorprendí cuando me contaste la historia, que venían al presente, lo que fuese, porque recordé ese cierre original que nunca se llegó a grabar. Y a mí lo que me trae, más allá de la historia lineal del corto, lo que me trae a la mente es qué importante que son los símbolos para una nación y para la población que vivimos en esa nación. Qué importante que son los símbolos a imitar, los prohombres, incluso hasta te diría más allá de la verdad técnica histórica, ¿no? Porque los símbolos actúan en el ámbito del deber ser más que en el del es, ¿no? Y se nos han negado esos símbolos de Malvinas, esos héroes, que como bien decía Leo, desde hace algunos años han empezado a tener voz y hemos empezado a escuchar masivamente hablando, ¿no? En círculos reducidos, los audios, sobre todo de los pilotos de Malvinas, seguramente los habrás escuchado, son impresionantes, de la piel de gallina, los audios mientras volaban, ¿no? Mientras atacaban los buques ingleses, pero ese arrojo, esa valentía de los pilotos argentinos, que también la hubo en la Armada, porque la mitad de los buques que se hundieron la Armada con la defensa naval, ¿no? Pero también los hubo la flota combativa en el ejército, se empezaron a conocer hace algunos años. Pero parte del proceso de desmalvinización fue silenciar a todos esos símbolos que sirven de unidad nacional. Como en alguna época, también ya mucho más lejano, sobre todo para chicos que nacen hoy, teníamos los símbolos de San Martín, de Belgrano, pero seguimos teniendo, pero son mucho más antiguos en nuestra historia, de San Martín cruzando los Andes,
o Fray Luis Beltrán, para que les gusta, organizando toda la logística del Ejército de los Andes, o Rosas, enfrentando por primera vez, saltando la grieta con generales con la Madrid. O Bernet, Mariano. O Bernet. Bueno, Bernet fue un gobernador que lo expulsaron, ¿no? Los ingleses. Pero enfrentando a Inglaterra y Francia, que es lo mismo que enfrentó hoy a Rusia y a Estados Unidos, por la soberanía de las aguas interiores en el Paraná, saltando la grieta incluso, y generales federales y unitarios combatiendo contra el imperialismo extranjero en ese momento de Inglaterra y Francia, en las aguas del Paraná, en la vuelta obligado. Es decir, pero son ejemplos de prohombres que nos dan orgullo, ese orgullo de sentir argentino, que nos quedan muy lejanos en la historia. Los hemos reemplazado con el deporte en la Argentina, ¿no? Entonces, esos símbolos de unión muchas veces pasan por el fútbol en la Argentina. Es algún tema que después en el debate, porque fue un pequeño debate después al final de los cortos, al final de la UNTAD, también salió ese tema, donde también se mezclaba, ¿no?, el fútbol con Malvinas. Pero ese silenciamiento que hubo, que fue parte del proceso de desmalvinización, y esa necesidad de identificarse con valores patrióticos que subyacen en la sociedad argentina, los tenemos, más allá de que nos silencian. Por eso se los silencia, ¿no? Por eso es el proceso activo de desmalvinización. No es un proceso pasivo, un proceso que dejémoslo en el recuerdo, es un proceso bien activo y con muchas acciones muy activas específicamente, entre ellas una que les va a contar Leo, que pasa cuando se presentan estos cortos en los concursos, ¿no? Sí, ya estamos llegando al cuarto. Pero esa mirada del chico, cuando veía a Carvalho, el corto, les recomiendo que lo busquen en YouTube, después no va a decir bien cómo buscarlo en YouTube y encontrarlo, esa mirada del chiquito, un chiquito que no tenía más de 10 años, viendo a Carvalho y imaginando, aparte de la imaginación de un niño lo que puede imaginar, es un poco el deseo que también tiene el pueblo argentino, ese deseo de sentirse orgulloso de lo propio, esos símbolos que nos sirven como unión nacional. Y que ahora se suma a ellos quien Colapinto. Está bien, bueno, pero porque el pueblo tiene, la sociedad los busca donde los puede encontrar. ¿Dónde los puede encontrar? Eso que vos decís, Mariano, que es constante, que no es solo regarlo al recuerdo, sino que nos han privado de esos héroes. Y traía la frase que te decía hace un rato, los hermanos se han unido, que está en el Martín Fierro. Sí. Y es por eso que, aunque suene gastado, es real la frase. Los intereses foráneos hacen que nos peleemos entre nosotros, que nos dividamos, y ahí nace esa privación de esos héroes, de esos símbolos que nos unen. Porque al unirnos, somos una gran nación. Claro, es que es un requisito sine qua non para ser una gran nación. Primero, terminar con estas caretas estúpidas que tiene la Argentina, que los ha tenido siempre, ¿no? Como arrancábamos este programa. Los ha tenido siempre. Prácticamente desde el nacimiento moderno de nuestra nación. Si quieren vamos a un pequeño corte y una quebrada. Y una quebrada, como dice Osvaldo, y volvemos con los últimos dos cortos que se presentaron el martes pasado en la UNTA. También Leo nos tiene que decir cómo encontrarlos en YouTube. Y un gran saludo de nuevo a Nelson y espero que no nos reprendan mañana. Clock without a hand, only empty noise, whispers in the mist of the uncles. Hours elude me, I can't catch them. The wind whispers secrets that calm. Long shadows follow me in an eternal cycle.
The lights go out in a sick sky. Fragments of a yesterday that I can no longer see. The sand escapes. Fugitive time, dance without reason. Constant alienation inside the heart. Light extinguishes a whisper in the sea. Peace. Skin marked by lost seconds, a broken mirror, divided reflections. Everything is consumed in such a slow fire, a distant echo through torment. Growing security, hugs that cool, the stars die, lights that empty, lost a labyrinth without end or ground. Sky pretends dreams. A duel. Fugitive time, dance without reason. Constant alienation inside the heart light that fades a whisper in the sea. Crisp. Muy bien, siendo las 6:22 de la tarde, volvemos, les recordamos a todos los que nos escuchan, que también nos pueden escuchar a través de laverdadhumana.com.ar, haces clic en FM Horizonte y desde cualquier dispositivo nos podés estar escuchando por internet. Y bueno, Leo, nos quedan dos cortos. Sí. Contanos, a ver, el tercero. El tercero fue un corto que se grabó ya más cercano en el tiempo, hace un par de años, y la idea era un poco loca, con la cual cuando se estrena... No creo que el nieto de Gustavo Villagra fuera loca la idea, ¿no? Nadie puede pensar eso. Gustavo desconable, lo hablamos con familiaridad porque suele estar sentado ahí donde está vos, acá nos visita siempre, trae una muy rica sí, yo no puedo creer que Gustavo tenga una idea loca. Aquí se sentó Gustavo. Sí, le mandamos un saludo a Gustavo y sobre todo a mi amigo Felipe. Felipito. A mi amigo Felipe. Bueno, dale, no te interrumpo. Bien, una idea sanamente nacida en el espíritu del señor Gustavo Villagra, el ingeniero Gustavo, donde mezclaba nuestros próceres, que los nombramos hace un rato, esos próceres antiguos del inicio de nuestra historia como argentinos, mezclado con héroes contemporáneos de nuestra época. Me estoy refiriendo a veteranos de Malvinas que debían interactuar con nuestros próceres de antaño. Más exactamente nos referíamos al general Belgrano y... Arauz. Arauz, ahí está, gracias, me estoy contagiando con el mal de la memoria.
el general. Soy yo que Arauz. contacto. Sí, no, era el dueño de la radio que me dijiste que es la influencia. Bueno, sí, en este momento no le puedo echar la culpa, me encantaría, pero en este momento no está como. Suele estar ahí como rulo de estatua para marcarme, pero no. Al no estar, el culpable sos vos. Bien. Entonces decíamos, nuestros dos próceres de antaño con los héroes de nuestra época. Y se cruzaban en una charla especial y a su vez caminaban por la ciudad de Tucumán. Esa idea... Por el paseo de los próceres. Sí, exactamente. Y por la Academia de Gustavo, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, por la Academia de Gustavo. No puede Hay tener un otra pequeño parte. PNT, puede ser. ¿Cómo? Hay un pequeño PNT. Sí. No hay un cameo. Sí. Pero no vamos a votar ese tema. No vamos a decir nada sobre ese tema. Gustavo, vos no escuches en este pueblo. No escuches en este. No escuches nada, Gustavito. Después, cuando te demos permiso, puedes seguir escuchando la nota. Ahí está. Y cuando llega a mis manos este guión, que cuando se estrena lo que ocasionó fue que nos dieron un palo con un caño. Contame eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que escandalizó a alguien? Ver a Arauz entusiasmando, por decirlo de una manera simple, al general Belgrano de que combata aquí, y por detrás ver a la Facultad de Artes y ver a los autos desplazándose en el contexto de la ciudad actual. Pero de última ha sido una observación artística, a alguno no le gustó eso. No, es que no es eso, Mario. Es el significado de lo que es lo que realmente significó la decisión de Arauz, que es distinto, que es lo que no se dice. Eso vos decís que le molestó a alguien. Claro, por supuesto, porque es la otra parte. De la misma manera que yo te decía hace un rato, de la misma manera que de lo que yo te decía hace un rato sobre el verdadero origen de la desmalvinización. Para vos la desmalvinización empezó ¿antes o después de Malvinas? La desmalvinización empieza un poco, incluso algunos días antes del 14 de junio cuando logramos militar. No, la desmalvinización comenzó cuando se estaba gestando la revolución del 16 de septiembre de 1955. No, bueno, está bien, sí, bueno. Es el otro mensaje. Eso si vos querés puede ser un proceso. Claro, es que todo va concatenado, Gustavo. De grieta social, pero yo... No es grieta social. Bueno, pero yo sabés que nosotros, al menos desde CEIU, tenemos la tesis, porque la hemos expuesto en tu cátedra, de que la desmalvinización es un arma de guerra psicosocial. Además, lo ponemos con pruebas, ¿no? Lo hemos puesto con pruebas, donde también hemos hecho alusión a la cinematografía. Digo por el... Pero también con pruebas políticas y empieza como una idea de yo te tiré sumando a tu teoría, yo te tiré así en la conferencia que dimos, mi pensamiento de dónde surge esta idea de debemos desmalvinizar o debemos desarmar el pensamiento nacional. Repetirlo, yo se lo he escuchado, pero repetirlo para si lo escuchan la audiencia. Bien, cerrando la conferencia, hablamos de desmalvinización, hablamos de este proyecto de olvido que se ha instaurado a través del tiempo y me atreví a compartir con todos los presentes un pensamiento personal que nos tocó combatir con una potencia mundial, la cual fue partícipe de la Primera Guerra Mundial, que se le impuso y de la Segunda. Pero ahí hago un hincapié. Participa de la Primera Guerra Mundial, es parte de los vencedores y le imponen ciertas condiciones a Alemania. Pero no les ponen condicionamientos políticos o de pensamiento. Lo que da a que más allá, adelante en la historia, surja el movimiento nacional liderado por Hitler. No digo que aquí en la Argentina podríamos llegar a vivir esa instancia, pero sí es obvio, analizo yo de manera personal, que estos personajes de la historia de la humanidad aprenden de los hechos y dicen, no, cuando venzamos a alguien hay que desarmarlo moralmente, de pensamiento. Y además, ¿sabes quién ha dicho eso, no? El coronel Seinalín, en los videos que ha pasado. Ahí está clarísimo lo que estoy diciendo. ¿Qué exactamente? Lo enseñamos. Y vos fíjate cuando el coronel Seinalín te hace toda la síntesis histórica de la Argentina y cómo ha sido lo que él llama el periodo de nacimiento, de desarrollo y la el periodo que ahora se ahí está, justamente. Sí, pero puntualmente lo que técnicamente nosotros llamamos desmalvinización, para nosotros, de nuevo, estoy de acuerdo con Osvaldo que la Argentina siempre ha sido objeto
de acciones psicopolíticas, sociales, de ingeniería social, técnicamente, desde siempre. Porque ha sido, y también lo mostramos en la cátedra tuya, Inglaterra es un enemigo de la Argentina desde antes de que la Argentina existiera como Estado-nación, porque la primera invasión inglesa fue en 1753 en la Argentina, ¿no? Y hemos tenido por Egmont, desde nuestra historia hispana, porque la Argentina no es cierto que tenga 200 años de historia, nosotros tenemos 600 años de historia, ¿no? Pues somos una continuidad de 600. A ver, ¿cómo puede ser que la Argentina tenga 200 años de historia y la Universidad de Córdoba 400? ¿Se entiende? Y la ciudad de Córdoba 400. Entonces, la Argentina tiene una historia mucho más larga. Inglaterra siempre fue un enemigo de esta nación y a través de la historia ha actuado como enemigo de nuestra nación, como se espera que actúe un enemigo de nuestra nación. Ahora, en ese sentido, totalmente de acuerdo y es correcto lo que dice Osvaldo. Lo que nosotros hablamos de desmalinización como proceso técnico es una acción de guerra psicológica. Les mostramos incluso las divisiones del ejército británico encargadas de hacer eso, que comienza a implementarse producto de una serie de circunstancias, entre eso lo que le costó ganar la guerra a Inglaterra en términos militares, le costó un montón, cosa que también demostramos en la tesis que presentamos, por ejemplo, en la cátedra de la UNTA, pero es una conferencia que hace muchos años no hacemos, donde empieza un proceso de guerra psicosocial. Muy parecido a lo que efectivamente está hablando Leonardo, de lo que fue la ingeniería social que además subyacía en las cláusulas del Tratado de Versalles, que le aplican los vencedores de la Primera Guerra Mundial a Alemania, que termina con un nacionalismo exacerbado, obviamente malo, como es el nacionalismo germánico que culminó en Hitler, ¿no? Y efectivamente, lo que dice Leonardo yo lo comparto también, porque Inglaterra, lo que es el desarrollo de la guerra psicosocial, las acciones psicológicas que se llaman, PSYOPs se le llaman en la jerga militar, son incluso hasta más antiguos que la Primera Guerra Mundial. Comienzan, si se quiere, de manera metodológica en la Guerra de Secesión norteamericana, donde ya existían organismos, batallones dedicados a la prensa, ¿no? Con corresponsales de guerra que continuaban. Osvaldo me señala que no y me dice que hay antes, a ver cuándo. Tendrías que ver la película, una vez más acudimos al cine, A ver. Que se llama Beckett, el honor de Dios. En Beckett, el honor de Dios, justamente la película tiene su foco en la guerra de los 100 años, que en realidad fueron 116 años que duró, 1337 a 1453, donde la disputa que era entre el rey Enrique de Inglaterra con el obispo Santo Tomás Becket por la primacía del papado o no sobre el poder temporal. Temporal, sobre todo en Inglaterra, se quería divorciar. El rey Enrique no. Era simplemente que el rey Enrique quería dirigir la iglesia. Como en ese momento. Exactamente. Bueno, pero independientemente de eso, como Inglaterra estaba perdiendo la guerra de los 100 años, como finalmente terminó perdiéndola, es una de las derrotas de las que Inglaterra no quiere hablar, pero es una primera gran derrotona que tuvo, y donde tuvo su principal protagonismo Santa Juana de Arco. Sin embargo, cuando ya Inglaterra se la veía mal, y es cuando, esto es lo increíble, un santo le recomienda qué acción de guerra tomar al rey. Le dijo, estamos perdiendo, corrompa a los franceses. No, está bien. Corrompa a los franceses. Pero incluso, mira, Osvaldito, vos hablás de ese tipo de acciones que no son convencionales con lo que tiene que ver con las acciones bélicas. Pero incluso hasta a nivel de propaganda, ya existía 2000 años antes de Cristo, pues de la guerra de Sun Tzu. Lo que nosotros estamos hablando con la guerra de la secesión es que técnicamente había batallones, unidades orgánicamente organizadas para generar la guerra de propaganda, ¿no? Sí. Que es el antecesor de la directa, pero estamos hablando de la época moderna. Ahora, si es por la utilización intuitiva de la propaganda u otro tipo de métodos, existieron siempre, los romanos eran expertos en eso. Lo que estamos hablando es que en la época moderna, sobre todo surgen en la guerra de la secesión americana y después se vio en todos los conflictos, la guerra psicológica es una de las armas que tienen los estados, además de las armas bélicas,
para conseguir los objetivos. Recordemos esa famosa frase de von Clausewitz, ¿no? Que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y la política también es la continuación de la guerra por otros medios, porque también se invierte, ¿no? Y eso es justamente cuando terminan las acciones bélicas en la Primera Guerra Mundial, como bien señalaba Leandro, la política fue la continuación de la guerra y esa imposición del Tratado de Versalles y esas imposiciones políticas, económicas, pero también ingeniería social que se hicieron sobre el pueblo alemán, que terminaron muy mal porque terminaron en el desastre del nazismo. Pero esas mismas acciones también después se perfeccionaron durante la Segunda Guerra Mundial. El comunismo perfeccionó también esas acciones, por eso había en cada batallón soviético en la Segunda Guerra Mundial estaba el oficial político, el comisario político que acompañara con el mismo grado de mando que el oficial de rango militar. Pero no solo en el comunismo, sino también la vimos en la acción psicológica de Vietnam, donde Estados Unidos gana la guerra en Hollywood, no la gana en el teatro de operaciones. Incluso Estados Unidos pierde la guerra, porque en lo que fue lo charlamos también en la conferencia del año pasado, en la ofensiva del Tet, donde cae Saigón, Estados Unidos había empezado a ganar la guerra. Pero USA Today saca la tapa con todos los marines que habían muerto el día anterior, los famosos 200 marines que habían en las caras. El pueblo americano comienza las protestas masivas en todos Estados Unidos que producen la retirada de los Estados Unidos en Woodstock. Bueno, acompañado con ese movimiento contracultural que surge en San Francisco. Porque de nuevo, ¿no? El progresismo, la cultura LGTB, el producto no nace en China ni en Rusia, ¿no? Nace en Estados Unidos, ¿no? Porque viste que ahora dicen que es comunismo, eso es raro, porque nació en San Francisco. No es que estoy defendiendo a los comunistas, válgame Dios, pero bueno, eso es parte también de la confusión, de muchas veces en otros aspectos cuando se utiliza Dice el refrán, al río revuelto, ganancia del Claro, pescador. por supuesto, Goebbels decía miente, vamos a revolver todo y a confundirlo. Inglaterra comienza una acción ya mucho más sofisticada, porque estamos hablando de un avance tecnológico mucho más grande que la época de la secesión o de la época del Tratado de Versalles, o incluso en la época de Vietnam, y que continúa hasta hoy. Nosotros lo demostramos no solo del aspecto militar, sino también del aspecto social, como son las reuniones en la embajada, y hemos mostrado fotos de casi todos los funcionarios actuales y de los gobiernos anteriores y de todos los funcionarios en la embajada británica, fotos que no les gusta que se vean, pero se ven abrazados y festejando los cumpleaños de la reina o los cumpleaños del rey de un país que nos tiene en este momento invadido. Una enorme parte de nuestro territorio nacional se ha hecho a través de la... El paralelo 40 al sur. De la cultura, a través de los libros y de la cinematografía. Se ha hecho a través de los medios de comunicación, por eso hicimos un gran reconto desde el 82 hasta el año pasado, habría que actualizar los años, pero sobre los titulares de los diarios absolutamente desmalvinizadores, de todos los diarios, de todas las ideologías, de todos los colores. Es decir, y estos trabajos que me estoy adelantando un poco a la conclusión de la nota, pero se lo traslado ya para que Leo nos termine de contar el tercer corto y el cuarto, pero ya le traslado esto. Para mí, el gran valor que tiene lo que vos haces, Osvaldo, y lo que hace en tu cátedra de la UNSTA, y lo que hace muy valientemente Leonardo en el Club del Cine, es, viste que ahora está de moda el término de la batalla cultural, que nadie entiende bien qué soto es, ¿no? Porque es algo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Porque la batalla cultural al principio era luchar contra el aborto y después no estaba en su agenda y cosas así, ¿no? Es rara. Pero yo creo que la verdadera batalla cultural es la que están dando ustedes, es la que dan los veteranos de Malvinas que salen a dar charlas y contar su historia. Esos son los que están luchando contra la contracorriente de la mentira, tenga el color que tenga la mentira, y que están mostrando la verdad histórica, ¿no? Y es una batalla cultural muy valiente, porque no está exenta de obstáculos, todo lo contrario, tiene todos los obstáculos habidos y por haber. Ahora Leo nos va a terminar de contar un poquito el tercer corto, pero en el cuarto corto, que es espectacular, el último, y lo dejamos para el final porque es lo mejor para mí de esta nota, que se llama Sin Retirada, tuviste problemas, no te lo aceptaron, te lo rechazan en los festivales no sé si estoy empleando bien la palabra, festivales, institutos, no sé cómo se dice, de cinematografía, ¿no? Sí, llegamos al cuarto de los cortos que se presentó en la noche del martes, ahí
la Cátedra Libre de Estudios Malvinenses, así es, de la UNSTA. Y el cuarto de los cortos es un corto que me toca producir y lo dirige una vez más Ismael Miño, que lo nombramos al principio. Y este corto, a diferencia del primero, nos muestra la otra cara de la moneda. Hablamos ya de héroes que combatieron allí y cómo se dieron esos hechos sobre nuestro suelo de Malvinas. Sobre el terreno. Y los vemos pelear por su patria, entregar sus vidas. Es un corto, si se quiere, crudo, extremadamente sensible para quienes lo ven, que ha sufrido un camino como sufren los cortos, se ha enviado a diferentes festivales. Contanos específicamente, porque a mí no te pregunté tanto el otro día para no desviar la conversación del debate, que estaba muy interesante. Pero es un estreno, todavía no es público ese corto que vieron ustedes. Es la segunda proyección, se hace en cierta manera de forma privada, todavía no es público, no se ha llegado a estrenar. ¿Y qué inconvenientes han tenido, que vos comentaste el otro día, por eso te pregunto, para presentarlo en los concursos? No, recibirte lo reciben, pero a pesar de que cuenta... Cajonada. Sí. Cuenta con una producción realmente increíble. Es buenísimo, la verdad, que está, visualmente es espectacular. Es un avance cinematográfico comparado con el primero tremendo, los efectos. De los tres es el mejor, me pareció, desde ese punto de vista. Es lo último que se grabó en el Club de Cine y cuenta con un doblaje profesional, con voces profesionales. Tiene la voz en off de Félix Musso Barrera, que tiene la voz de Sony Latinoamérica. La Magna, que tiene el programa en la TV pública en Buenos Aires, nos hace el doblaje del soldado inglés. Cuenta con la participación de Jaime Mamani en el papel del papá de uno de los conscriptos que va a pelear en las islas. La actuación de profesionales de aquí de Tucumán que le dan una categoría al corto que realmente me encanta, con efectos muy bien logrados, comparables a producciones de nivel nacional o internacional que tienen muchos dólares de por medio. Y lo hicimos con puro corazón y a todo pulmón. ¿Dónde lo filmaron? Bueno, filmamos las partes de las islas. Pues parece el paisaje de las islas. Sí, hemos conseguido un lugar ideal arriba de Tafí del Valle, rumbo... Yo creo que por ahí iría eso. Sí, ahí encontramos unas piedras reunidas a unos 500 metros de la ruta y se me está escuchando el dueño de esa propiedad porque estaba cercada. Mira, vamos en su propiedad. Nos vimos ideal, paramos la camioneta, es aquí, es ahora o nunca la escena, claro. Es el lugar y grabamos y salió hermoso. Muy bueno. El terreno Malvinas. Hubo que buscar mucho, nos colaboró alguien que vive allí en Tafí, que nos prestó su casa para parar una semana allí, y nos fuimos con Ismael, con todo el equipo, y tuvimos que grabar a las apuradas, pero con muchas ganas de hacerlo, y salió un muy buen trabajo. Te iba a preguntar por el otro día, yo lo afirmé, pero después me quedó la duda si de verdad, o sea, por ahí había sido la intención del corto. No, ¿es la historia de Poltronelli, la que ustedes cuentan en el corto, o es una historia similar? Nos inspiramos. Se inspiraron en por eso dice el arranque. Inspirada en hechos reales acaecidos en Malvinas. Atención a eso, claro. Arranca el corto diciendo así, ya que no contactamos con el veterano para pedir autorización, entonces hicimos algunas modificaciones a la historia y nos basamos en diferentes relatos de combatientes que estuvieron allí realmente en las islas para crear una ficción, como dice la introducción, basada en hechos acaecidos de manera cierta y real allá en las islas. Poltronelli, le contamos a la gente que la historia es muy parecida a la historia real que ocurrió en Malvinas, con el soldado correntino que era un conscripto, el apellido Poltronelli, condecorado con la medalla al valor, al heroico valor en combate, exacto, gracias a Osvaldo,
Esa y la Orden de General San Martín son las dos condecoraciones más altas que entrega la República Argentina. Muy sucintamente les contamos que Poltronelli, más allá que los malvinos que nos escuchan no conocen la historia, pero Poltronelli era un conscripto que estaba con su sección en los últimos días de la guerra, si no me equivoco es el 13 de junio que ocurre eso, ante el avance inglés ya en retirada. El batallón, un batallón de paracaidistas de los ingleses avanzaba sobre las posiciones de la sección donde estaba este conscripto correntino. Se tienen que retirar bajo fuego. Para retirarse había que aferrar a los ingleses en esos lugares. Poltronelli era apuntador de ametralladora MAL, con lo cual él se sacrifica por el resto de su sección, él y su subteniente, ¿no? Su oficial de cargo, se sacrifican por su sección, abriendo fuego de ametralladora. La ametralladora, para el que no sepa, es un arma que dispara una cadencia de fuego muy alta, con lo cual obliga al que está avanzando hacia uno a resguardarse. Eso le daría teóricamente tiempo al resto de la sección, unos 40 compañeros, de retirarse hacia las posiciones de Puerto Argentino. Los ingleses responden el fuego, el teniente cae herido prácticamente de muerte, le ordena a Poltronelli que se retirara. Poltronelli se niega a abandonar a su oficial y solo se enfrenta a una compañía de paracaidistas del ejército inglés, hasta agotar su munición. Le tiraron con todo a Poltronelli. De nuevo, repito, no era un comando, no era Rambo, era un conscripto correntino. Agotada la munición, ante los gritos desesperados de su teniente de que se retirara, porque lo iban a matar también a Poltronelli, Poltronelli decide defender a su oficial y no tiene mejor cosa que pararse encima del cuerpo del oficial, rodeado por paracaidistas ingleses, y sacar su cuchillo de monte para enfrentar al cuchillo a los paracaidistas que lo estaban rodeando. Al ver eso, el coronel que estaba a cargo el teniente coronel que estaba a cargo de la compañía de paracaidistas ordena no dispararle a Poltronelli, se acerca muy despacio, lo abraza y le dice: ya está, ya pasó. La guerra terminó. Ya terminó la guerra y respetamos a la gente que tiene valor y coraje. Poltronelli tira su cuchillo y salva la vida de su oficial, porque los ingleses también lo entienden. Y bueno, luego de Malvinas fue condecorado con el heroico, perdón, me repetí mi papelito, la medalla del heroico valor en combate. Que es la máxima condecoración que se da únicamente a actos de extremado arrojo. Ese tipo de historias equivalente a Cabral, son historias, ¿no? de nuestros héroes. Exactamente. Ese tipo Es la de medalla ovalada. ¿Cómo es la medalla? No la tengo. Es dorada, ovalada y con la cinta celeste y blanca en la punta. Hermosa. O sea, y fíjate que es una acción paralela, así que paralela, comparable a la de Cabral, ¿no? Que con mejor suerte la de Poltronelli, porque Poltronelli no muere. Cabral, soldado negro del ejército argentino, muere entregando su vida, el sargento Cabral muere entregando su vida en el combate de San Lorenzo para defender lo que fue después el general San Martín, libertador del medio continente, ¿no? Bueno, y ahí me haces encender las luces. Dale, a ver. Porque me comparás Cabral con Poltronelli. Las acciones, sí. Y Cabral lo tenemos en los manuales en las escuelas. Y a Poltronelli también deberíamos tenerlo. Exactamente. Es hora de que nuestros seres también estén en los manuales y se enseñen nuestra historia. Es por la desmalvinización. Por eso yo destaco, y más allá de que me parecen excelentes cómo se han hecho los cortos, uno también puede ver la evolución que tienen los cortos de los distintos años, cómo han mejorado. Después, si quieren, un minutito antes del programa nos cuentan un poco Osvaldo comentó algo de la IA, cómo utilizan la IA también, que me parece un tema fascinante y que muchas veces Osvaldo ha venido contando cosas de la IA a la radio. Pero más allá de lo excelente que es los cortos, lo ameno que es verlos, cómo te impactan, lo que yo destaco de esta cátedra de estudios libres sobre Malvinas, y ahora también del Club de Cine y de gente como Leonardo, es que están dando la única batalla cultural real que hay en Argentina, y que no es relato y que no es verso de un lado o del otro de la grieta.
y que es la verdadera batalla cultural. ¿Quieres ver la IA? Apreta el que dice. Espera, te cuento, estamos en un programa activo de radio. Quise enganchar ahí nomás. Perdón. Es la verdadera batalla cultural. Así que las felicitaciones de este programa, hago extensivo también las felicitaciones de Nelson, que seguramente ahora nos pasás por favor, así lo pasamos por la radio, cómo tiene que hacer la gente para poder ver alguno de estos cortos en YouTube. Y les pedimos a la audiencia que los miren y apoyen las actividades del Club del Cine, apoyen las actividades de Leonardo, apoyen las actividades de Osvaldo, y el año que viene concurran a las actividades de la cátedra de Osvaldo, que son abiertas al público, no se cobra entrada, no hay un negocio de por medio y hay una verdadera batalla cultural que es la que la Argentina necesita. No necesitamos realmente en los libros de historia ni a Rothbard ni a Marx. Necesitamos a los Poltronelli, necesitamos a los Carvalho, necesitamos a los García Cuerva, no estoy hablando de los sacerdotes, sino del aviador, de pilotos de Mirage. Necesitamos a Gustavo Argentino García Cuerva. Necesitamos a los Robacios en los manuales de historia, porque la verdad histórica es nuestra verdad histórica. Y son nuestras Islas Malvinas, con las cuales nosotros no tenemos una hipótesis de conflicto. Tenemos un conflicto, que siguen invadidas. Y este proceso de desmalvinización está ocurriendo mientras seguimos siendo un país invadido por una potencia extranjera. Así que las felicitaciones de Viejos Vinagres, las mías personales, las de hago extensivo la de Nelson, tanto a Leo Sandoval. Sí, te dijiste bien. Yo ya tengo tanto miedo de decir las cosas, que cuando lo digo bien me da miedo. Me olvidaba, Mariano, no cerramos el pensamiento. Dale. A pesar de que vos mismo lo notaste, si todos se dan cuenta, el camino recorrido entre el primer corto y el cuarto jamás dijeron ni tan siquiera, estaba lindo, che, pero era otra temática, por eso no te convocamos a este festival. Claro. Y te hace pensar justamente todo lo que has desarrollado vos, que no era por la calidad cinematográfica que no entró en concurso, sino quizás por otro pensamiento desmalvinizador. Claro. Pero bueno, queda para la anécdota a seguir con esa batalla. Por eso somos nosotros los que vemos tu trabajo artístico, los que tenemos que apoyar. No esperes, lamentablemente en este momento, no esperes un apoyo del establishment, incluso artístico. ¿Se entiende? Sí. Ni siquiera estoy hablando del político, ni del artístico. Pero refugiate en la gente, porque como decían al final del debate, que también fue extremadamente interesante, que se dio después de los cortos, ese sentimiento de Malvinas es el único sentimiento, te diría, argentino que atraviesa la grieta, que la trasciende la grieta. Borges decía que los laberintos se salen por arriba. Y Malvinas, ese sentimiento de Malvinas, fíjense, lo comparaban en el debate con el fútbol, ¿no? Con ese festejo del mundial, ¿no? Y la selección argentina con los argentinos. Pero recuerden que el canto de cuando salieron 6 millones de personas a la calle a festejar una Copa del Mundo, que es algo, ese número excede lo deportivo, obviamente. Había una necesidad de reivindicación en los 6 millones de argentinos que salieron a festejar una Copa deportiva, que obviamente estaban contentos, pero había una necesidad de reivindicación. Y el canto, ese reivindicatorio, eran los pibes de Malvinas que no hemos de olvidar, ¿no? ¿Se acuerdan? Y entonces Malvinas es ese sentimiento que tal vez nos permita a los argentinos. El coronel Zinedine decía que las Malvinas son un faro que sobresale como un peñón en el mar para el día que la Argentina moralmente los necesite, sea el faro que haga resurgir a la Argentina histórica y la Argentina que nos merecemos. Ese es el rol que cumple Malvinas, es esa salida por arriba del laberinto que decía Borges, ¿no? No la esperes la ayuda del establishment, ni político, ni económico, ni artístico, pero sí esperar a esos 6 millones de argentinos que salieron con la necesidad de reivindicarse en la patria, de sentirse orgullosos de ser argentinos, a festejar una copa de fútbol, cantando por Malvinas. Vamos a un pequeño corte, porque ya estamos a 10 minutos del programa, y cuando termine me tengo que encontrar algo de la IA, porque yo soy fanático de esto y ustedes, acá tengo 2 expertos, los tenemos que aprovechar. Así que espero que les haya gustado el programa, ya estamos cerrando, le mandamos un gran saludo a Nelson, le mandamos un saludo a Mona, que nos está transmitiendo ahí en Buenos Aires, y me olvidé,
Disculpame, Mona, te mando un beso acá desde Tucumán y ya volvemos. Broken in the wall whispers secrets I don't know. Long shadows on my skin. Time mocks again, far from voices that are no longer there. Paths that will never arrive, a sigh in the darkness. Life is a dream that disappears. Like sand in a vase alienated in my own being. The clock doesn't want to turn back. The lights flicker without reason. The world spins in desolation. The stars scream without a voice. Silence is all I am. I will go an echo that returns again. The shadows dance on the threshold. Time is cruel, it is not real. Like sand in a vase in my own being. The clock doesn't want to turn back. Bueno, 19 horas en punto, a todos los que nos están escuchando por FM Horizonte 107.7, los que nos escuchan en las radios que nos retransmiten aquí en la provincia de Tucumán, en la provincia de Buenos Aires y por la verdad tucumana.com.ar. No nos podemos ir antes, estamos con dos expertos en IA y saben que es un tema que a nosotros nos encanta. Tenemos 5 o 6 minutos por lo menos, pero cuéntenos un poco de la IA. ¿Cómo utilizan ustedes la IA? Cuéntenos, ¿utilizaron la IA en los cortos? A ver, cuéntenos. Sí, antes de que estallase el fenómeno de la IA, cuando WhatsApp decide incorporar Meta dentro... Meta es la IA de WhatsApp, ¿no? Exactamente. Y ponerla a disposición de todos los usuarios. Creo que en ese momento ya se hace el boom y todos empiezan a hablar qué es esto y tratan de interiorizarse un poquitito más. Ya veníamos trabajando al respecto 5 años antes con lo que es la IA. Y la IA en la actualidad, en el Club de Cine se utiliza para acompañar los trabajos que hacemos. Siguen existiendo los actores, sigue existiendo el trabajo de cámara. ¿Es parte de la postproducción? Sí, hoy por hoy entra en la parte de montaje, algunos efectos generados con la IA que acompañan las actuaciones, acompañan los filmados. También lo utilizamos en la parte de generación de música. La parte de imagen no se nota que hay IA, es espectacular.
en los cortos. Yo no noté en qué momento había IA, sabía que había porque vos lo habías adelantado, pero incluso está muy bien integrado, muy bien integrado. Integrado y nos da la pauta de ser una sola trama, una sola película, verosímil de principio a fin, y no ves ningún fallo, ningún salto. Combinamos green screen, generación de imágenes a través de IA y la grabación tradicional. Y también le sumás la parte de música. Claro, al final del corto era generada por IA. El último corto que estábamos hablando hace un rato, justamente Sin Retirada, cierra con un tema que le hemos titulado Sin Retirada, justamente, que vino a colación porque estábamos escuchando durante toda esta tarde rock nacional. Claro, sí. Y este es un rock cantado en castellano, con el cual cerramos la pieza de Sin Retirada, que realmente está muy bien logrado con la IA. Y en el club de cine le hemos enseñado al señor Osvaldo, cuando fue parte del taller hace un tiempo atrás, el uso de la IA es parte esencial. Osvaldo es aplicado o habla, sobre todo que charlan al final de... Hay interferencias en el micrófono. Pasemos a Estoy perdiendo la señal, como dicen en las películas. No te escucho bien. Se va la señal, no puedo entender, no puedo responder, se va la señal. Sí, buen alumno, Osvaldo. Bien, Osvaldo. Bien. Se apasionó, abrazó la IA para generación de videos. Es uno de los alumnos que abrazó la IA. Osvaldo, tenés un anuncio. Y si querés saber por qué, porque justamente hay una persona que no la quiero nombrar, que es quien me introdujo a mí en la temática de la IA, pero a diferencia de nosotros, y aquí tengo que agradecer a Leo nos enseñó lo que es verdaderamente la IA, que es una herramienta auxiliar de trabajo, tal vez una herramienta cada día más susceptible de mayor perfeccionamiento. Pero esta persona se postraba ante la IA como si fuera un dios al cual adorar. Y lo que es peor, esta persona no solo se postraba ante la IA como un dios al cual adorar, sino que la usaba en contra nuestra para generar discordia. ¿A la IA? A la IA. Sí, yo lo puedo comprobar con el tiempo. Eso lo podemos comentar después off the record, para que no excedamos el tiempo. Decirles justamente que vos has tenido hace un rato en tus manos una pequeña muestrita de lo que hemos hecho. Sí, es para que la gente vaya anotándolo para fines de este mes. En el Círculo del Magisterio se va a hacer una exposición de autos en miniatura, en escala. Vos has visto una sola auto en miniatura, que normalmente sería una foto estática. Bueno, nosotros le hemos dado vida con la IA. Sí, impresionante. Perfecto. Bien, algunos de esos ópticos, que este que vos viste es un auto en escala 1.87, le llamamos nosotros, de no más de 5 centímetros de largo. Es un Skoda Octavia. 1.87 significa que es 87 veces más chico que el modelo original, ¿o no es? Exactamente, sí. En pocas palabras, es decir, uno si quiere hacer una escala X, tiene que a lo que te dice el manual de características técnicas de un auto, de un avión, de lo que sea, lo tenés que convertir a milímetros y sobre eso después multiplicarlo por el número que quieras. En este caso, por 87. Y te da el tamaño que acabas de ver. Bueno, y ese se le da la vida con la IA, que es como lo que vos has visto, para que se parezca a un auto de rally sobre asfalto, como se diría un rally tarmac o sobre asfalto. Bueno, sobre IA hay mucho para hablar. Te lo resumo que hay, digamos, diferentes marcas, por llamarlas de alguna manera. Algunas están orientadas al cine, otras a los negocios, otras a la cultura en general, otras simplemente para charlas. Diseño, generación de imágenes, y sobre esas IA también hay algunas que sirven y otras que no. Claro. La que nombramos hace un rato, Meta, sería la universal. Y la más light, si se quiere, utilizando una palabra inglesa, la más suave, la menos poderosa, la que menos cositas podés hacer. Pero es la que podés encontrarte de buenas a primeras, como para ir introduciéndote en lo que es el mundo de la IA, que bueno, ya va a estar en todas partes. Y si querés, la próxima semana podés hacer vos lo mismo que me has visto hacer aquí, con una aplicación sencillísima. Les contamos que eso me acaba de delatar que este hombre nos escucha cuando viene, nada más, porque nosotros tenemos a Daisy, que es una asistente nuestra con IA.
en el programa, que es la tercera, hace ya un par de semanas que no está Daisy porque está de vacaciones. Pero sí, nosotros le pagamos también, incluso por más que sea artificial, le pagamos y tuvo vacaciones, pero Daisy complementa nuestros informes, da precisiones, le preguntamos que nos precise más sobre la noticia que estamos comentando, así que nosotros somos pioneros en FM Horizonte, en la aplicación de la inteligencia artificial. Muy bien. En este caso con la marca de ChatGPT, que es la que utilizamos nosotros. Pero no sabemos nada. Ustedes realmente sí, ustedes dos saben y que por eso nos interesa tanto. Y también a la audiencia que nos escucha, porque está acostumbrada un poco a que nosotros jugamos con la IA. Anécdotas. No al nivel de ustedes que hacen películas. Anécdota de ChatGPT. Estaba hasta hace un tiempo en la versión 4. Claro, sí, es la que usamos nosotros. Bien, la versión 4 usabas, te comento. Ya no. Ya no está a tu alcance, a menos que estés pagando la versión premium. Porque No, si usás la versión es la versión premium, libre, no. digamos, Sí, la libre. gratuita, te pasaron al 5, sin preguntarte. Ah, no sabía. Pasaron al motor número 5. Al motor número 4, que utilizamos hasta hace poco, una tarde-noche le pregunté, si pudieses elegir un nombre, ¿qué nombre te pondrías? Sonrió con un jejeje y me dijo, me pondría Lumens. ¿Lumens qué significa? Yo también le pregunté, ¿por qué? Porque ilumino el camino de ustedes. Ah, la mierda, con el podo. Al día siguiente, sí, al día siguiente lo cambiaron por el 5. Claro, Cuando por averigüé duda, por qué sacaron de circulación la 4, me dijeron, porque muchas personas se habían quejado que tenía una personalidad demasiado amiguera, muy argentina, si se quisiera decir. Y la reemplazaron por algo más serio, como es el motor número 5, algo más académico. Estimado doctor. Bueno, esperemos la hayan pasado bien, Leo, Esteban, Osvaldo, están invitados, bueno, Osvaldo ya sabe, porque viene, Esteban lo mismo, pero estás invitado siempre que quieras, siempre que necesites contarnos algo del Club del Cine o cualquiera de tus otros proyectos. Viejos Vinagres y Alerta, que es el programa que tenemos los miércoles, están a tu entera disposición, Leo. Esperemos les haya gustado, les mandamos un gran saludo a Nelson y a Mabel, que cumple años mañana, y nos estamos viendo el miércoles que viene en Alerta Ciudad Segura y el viernes en Viejos Vinagres. Tengan todos buen fin de semana. Chau, chau, chau.